Saludos, bienvenidos todos a Tierra a la Vista, el programa de viajes de Mancha Centro Televisión que nos invita a recorrer el mundo. En esta ocasión vamos a ir a Londres, una de las grandes capitales del mundo, donde vamos a encontrar una sorpresa que es la conexión directa entre Londres y Alcázar de San Juan. Después vamos a ir al extremo oriental del Mediterráneo, donde vamos a visitar Jerusalén, una de las grandes ciudades sagradas del mundo, y de ahí visitaremos también el Mar Muerto, donde tendremos algunas experiencias muy peculiares en este que es uno de los lugares más peculiares del mundo. Únanse a nosotros y vamos a recorrer el mundo con Tierra a la Vista. Hoy nos vamos a centrar en Londres con José. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿y vosotros qué tal? Nos hemos enterado de que viajas frecuentemente a Londres y por diversas razones, así que queremos que nos cuentes los secretos de esta ciudad, que es una de las grandes capitales de Europa y por supuesto del mundo. ¿Cuáles son tus 5 lugares fundamentales en cualquier visita a Londres, los que recomendarías a cualquiera que vaya a Londres? Bueno, obviamente hay que ir a ver el Big Ben, hay que verlo de día y si se puede también de noche. Hay que hacer Buckingham Palace, por supuesto. Este es otro sitio que debemos visitar. Yo también mencionaría St. Paul's Cathedral, que creo que es un sitio también muy curioso para estar. Y por supuesto la Torre de Londres también sería otro sitio que yo creo que no debemos perdernos y por supuesto tenemos que ir a toda la zona de compras, tenemos que visitar todo lo que es esta zona comercial tan extraordinaria, ¿no?, que está alrededor de Oxford Street. Por ejemplo, para empezar por el Big Ben, es la imagen probablemente la más conocida de Londres. Cuando llegas ahí la primera vez, ¿es tal como te lo esperas? Bueno, yo creo que nos pasa en todos los sitios, ¿no? Una cosa es ver las cosas por la televisión, incluso en películas, y otra cosa encontrarse en el mismo lugar. Yo creo que siempre impresiona verlo, la altura que tiene, realmente lo majestuoso, lo imponente que es el Big Ben, y yo creo que siempre es algo fundamental el poder estar allí y poder contemplarlo. También has mencionado la Torre de Londres, que es donde está al lado de este famoso puente, el puente de toda la vida que hemos visto siempre sobre el Támesis, ¿no? Sí, la Torre de Londres realmente también es otro lugar muy curioso, ¿no? Sobre todo por el haber sido cárcel y sabemos que allí se produjeron ejecuciones y hubo personas famosas que fueron ejecutadas allí, como Ana Bolena, por ejemplo, y es interesante hacer el recorrido, incluso existe una placa en el mismo lugar donde parece ser que cayó la cabeza de Ana Bolena, ¿no? Y ver a los beefeater también, ¿no?, que son estos guardas con esos trajes tan peculiares y que son los que aparecen también en la etiqueta de una famosa bebida. Es el Big Ben y la Torre de Londres, estamos en el borde mismo del río, ¿no? Exactamente, sí, el Támesis pues domina la ciudad y es muy interesante el poder pues darse cuenta de la importancia que tiene el río para la ciudad, ¿no? Yo pienso que lo más atractivo que hay ahora mismo en el Támesis es el London Eye, ¿no? Este sitio tan bonito al que se puede acceder. El Ojo de Londres, el Ojo de Londres, para que entenderlo. Exactamente, el Ojo de Londres. Que bueno, hay que sacar las entradas con tiempo, o sea, no se puede llegar allí y pensar que uno va a poder subir inmediatamente, pero si se puede sacar la entrada merece la pena y hay una visión completa de la ciudad. Y entonces, sin embargo, ya lo que has mencionado antes, la Catedral de St. Paul, ya está un poquitín apartado, ¿no? Sí, es otra zona de Londres, pero es también muy interesante visitar. Nos pasa lo mismo que con el Big Ben, cuando uno ve la cúpula de Sir Thomas Wren, pues realmente queda muy impresionado de cómo se ha podido construir una catedral como esta. Y también pues cuando uno lee, por ejemplo, los bombardeos de los nazis sobre Londres, como toda la zona que rodeaba a St. Paul's Cathedral fue destruida, excepto la catedral de St. Paul, ¿no? Que está, si no recuerdo mal, tiene una de las cúpulas más grandes del planeta, ¿verdad? Eso es, exactamente. Oxford Street realmente es un sitio para ir de compras y perderse lo que es en medio de la gente. Bueno, recorrer toda esta zona comercial realmente merece la pena y entrar en las diversas tiendas según los intereses que cada uno pueda tener, con hijos, con la esposa.
realmente se puede pasar mucho tiempo en estas tiendas, pero es algo que debemos hacer porque forma parte de lo que significa viajar a Londres, ¿no? Ir de compras. Es que además, aunque estemos en un mundo globalizado, que pensamos que todo se puede comprar en cualquier lugar, eso no es verdad. Hay que ir a sitios donde hay cosas que no están en el resto del planeta. Es verdad que si uno tiene incluso un hobby muy extraño, sabe con toda seguridad que puede ir a Londres y encontrar alguna tienda especializada que realmente va a satisfacer sus mayores deseos. A mí una de las cosas que más me sorprendieron en el primer viaje a Londres fue los parques de unas dimensiones absolutamente exageradas para lo que conocemos normalmente. Hyde Park es uno de los más conocidos y como eso que está ahí mismo, muy cerca también incluso del Palacio de Buckingham que has mencionado antes. Perderte en los parques yo creo que es una de las experiencias londinenses que uno no se puede perder. Ciertamente, la verdad es que impresionan mucho estos grandes parques que hay en Londres. Hyde Park, como dices, es un gran parque, y también Regent's Park es otro sitio muy recomendable para visitar, pero hay muchos parques. Hemos dicho que nos vas a contar una historia que es cómo unimos Londres, esta capital extranjera, esta gran ciudad de millones de habitantes, con Alcázar de San Juan. Cuéntanos. Bueno, es realmente otra historia fascinante. Nacido en Villafranca de los Caballeros, tenemos a un personaje que era Juan Calderón, que fue cervantista y también un sacerdote católico romano que se convirtió a la fe evangélica y que precisamente por eso tuvo que emigrar en primer lugar a Francia y finalmente a Inglaterra. Allí se estableció en St. John's Wood. Entonces St. John's Wood era un suburbio del norte de Londres, pero hoy en día es una zona muy importante de Londres, una de las zonas más caras de Londres, y allí todavía pues se recuerda a esta figura, sobre todo por su hijo, ¿no? Por su hijo, que fue un pintor reconocido de finales del siglo XIX. Se puede encontrar algunas de sus obras en la Tate Gallery, y por ello es curiosa esta conexión que existe entre St. John's Wood y Juan Calderón. De hecho, allí existe, yo he encontrado, porque he tenido esa curiosidad de estar por allí, lo que se llama Calderón Houses, las casas de Calderón, que no sé si es tanto por el padre como por el hijo, que era un pintor conocido. El que quiera aprender algo sobre Juan Calderón, ¿cómo podría hacerlo? Bueno, curiosamente el Ayuntamiento de Alcázar San Juan se dio cuenta enseguida de la importancia que tenía este personaje y entonces ha buscado recuperarle a lo largo de los años, y especialmente ha habido un hombre que se ha dedicado mucho, que ha sido Ángel Romera, y con el apoyo del Ayuntamiento y también de la Diputación pues se han salido adelante algunas de las obras. En primer lugar salió la autobiografía de Juan Calderón, en la que él contaba su trayectoria vital y su conversión. Este es un libro realmente fascinante. ¿Qué lo tenemos aquí? Sí, es un libro que yo le recomendaría a toda la gente que lo leyera, porque nos hace ver lo que es una conciencia en busca de lo que significa la libertad. Bueno, y aquí tenemos otro libro más, Cervantes Vindicado. Sí, esta es otra de las obras que se ha recuperado. Curiosamente, Juan Calderón fue un gran cervantista y lo que él hizo pues fue reivindicar lo que son algunos pasajes del Quijote, de aquellos comentaristas de su época y anteriores a su época, pues que lo habían malinterpretado. Es famosa la frase de Juan Calderón en la que él dice precisamente que por ser manchego, él simplemente se da cuenta de que no es que hubiera un error, sino que es así como todavía se continúa hablando en La Mancha. Y es un libro erudito, es un libro que nuevamente por los prejuicios que ha habido contra la fe evangélica de Calderón no se ha dado a conocer, pero es un libro que es muy interesante de leer y nos demuestra el profundo conocimiento que tenía Juan Calderón sobre la figura de Cervantes y, por supuesto, sobre Don Quijote. Muy bien, pues como viajar es recorrer el mundo, ir de una esquina a la otra y buscar temas completamente diferentes uno de otro, te propongo que demos un salto en el mapa y nos vayamos a otro de los grandes lugares históricos y turísticos del mundo, como es Israel, Jerusalén. ¿Qué te parece como destino turístico? Bueno, me parece excepcional. Pues yo creo que vamos a hacer un buen viaje, vamos a hacer un recorrido primero visual por Jerusalén y ya luego hablamos un poco. Muy bien.
Estamos viajando a Israel con José Moreno, que va a ser nuestro guía de hoy, y aquí ha traído algunas de las fotos que nos va a enseñar para enseñarnos este recorrido que él hizo por Tierra Santa. José, aquí te vemos en acción, en pleno viaje, ¿no? Efectivamente, esta foto está tomada desde el Monte de los Olivos y en ella pues, podemos ver una panorámica de la ciudad de Jerusalén, que es una de las ciudades más fascinantes de la Tierra, precisamente porque tiene una historia muy antigua y realmente tiene muchísimos sitios para visitar y es un lugar considerado sagrado por tres religiones, ¿no? Por el judaísmo, por el cristianismo y también por el islam. Entonces es un sitio que se puede investigar y descubrir y es realmente un viaje fascinante. Para que nos hagamos una idea, lo que tienes detrás de ti es la parte antigua de Jerusalén. Exactamente, es la parte antigua de Jerusalén, está detrás de los muros y estaríamos viendo lo que es Jerusalén. Está edificada como una especie de pequeña montaña. Hoy en día no da esa sensación, pero es precisamente porque ha habido tantos siglos de edificación que parece que está todo a un mismo nivel, pero ciertamente era una roca, era una montaña. Era la fortaleza de los jebuseos, que fue conquistada por el rey David alrededor del año 1000 a.C. Lo que vemos de todas formas, esa muralla que vemos, aunque parezca muy antigua, no es de tiempo de Jesucristo, ni mucho menos. No, ni mucho menos, no, es muy posterior, exactamente. Es como de hace 5 siglos, más o menos, puede ser. Sí, es una muralla posterior que viene de la época musulmana. Y aquí lo que tenemos es una maqueta del templo de Herodes. No se ponen de acuerdo si es el segundo o el tercer templo, en realidad era el segundo templo que fue reconstruido por la época de Zorobabel, pero Herodes hizo realmente, que era un gran constructor, unas renovaciones, incluso la época en que vivió nuestro Señor Jesucristo, el templo todavía se estaba construyendo y esta es una maqueta soberbia, juntamente con toda la ciudad de Jerusalén en los tiempos de Herodes y del Señor Jesucristo. Lo que aquí podemos apreciar bien es que lo que conocemos como Muro de las Lamentaciones es un pedacito de esta muralla que rodea a lo que es el templo en sí mismo, es decir, no forma parte del templo directamente, sino de la muralla que rodeaba al templo. Exactamente, es el muro occidental que estamos aquí viendo, es el muro que está más cerca de la misma ciudad y es una parte justamente de ese muro, no es el templo mismo, sino el recinto que estaba alrededor del templo. Porque este es el lugar donde se supone que Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo en esa roca, y para venerar ese lugar es donde se puso muchos siglos después la mezquita. Bueno, los musulmanes sí lo pusieron después la mezquita en este lugar porque los musulmanes piensan que este es el sitio desde el que Mahoma ascendió a los cielos. Pero porque coincide con el lugar de Abraham también. Exactamente, porque coincide, para ellos también no fue el sacrificio de Isaac, sino el sacrificio de Ismael, entonces es también un lugar sagrado, el monte Moría, ¿no?, que se llama. Bueno, pues esto es una imagen de otro sitio que no podemos dejar de visitar, que es el Museo del Holocausto, la Shoah. Realmente el Estado de Israel debe su existencia a partir del año 47 pues, al Holocausto. Si no hubiera habido Holocausto no habría habido, históricamente hablando, pues un lugar como Israel, como Estado. Y entonces es un sitio donde se rinde memoria pues, a los 6 millones de judíos que fueron masacrados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Que esta es la Torre de David, si no me equivoco, ¿no? Exactamente, esta es la Torre de David, iluminada por la noche. Tuvimos la ocasión de asistir a un espectáculo en el que se proyecta lo que es sobre las piedras de la Torre de David toda la historia de Jerusalén, y es una de las cosas que hay que hacer, visitar Jerusalén también, la parte antigua de noche, y asistir a este espectáculo en la Torre de David. Bueno, estamos ahora justamente debajo del Muro de las Lamentaciones. Estamos en lo que son las excavaciones que llevó a cabo el arqueólogo llamado Wilson, y aquí tenemos una de las grandes piedras, ¿no? Todavía hoy en día se preguntan cómo una piedra como esta, de estas dimensiones y de este tonelaje, se pudo llevar allí, pero es realmente impresionante pues lo que eran los cimientos que Herodes estaba poniendo para rodear lo que era este segundo templo. Estamos ante el Muro de Lamentaciones. Hay que decir varias cosas. Primero, que lo que estamos viendo es la parte alta del Muro de las Lamentaciones. En la época, por ejemplo, de Jesús, en la época en que Herodes manda a construir este muro, pues realmente parece ser que estamos hablando de 10 metros más abajo. Más abajo, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es la parte alta y es el lugar más santo para el judaísmo. Por eso vemos cómo
pues hay judíos que acuden a este lugar para realizar sus oraciones. Es un lugar que está cerca de lo que sería el lugar santísimo. Sí, esta es una imagen realmente muy entrañable para mí, porque esta es la entrada a una de las tumbas del siglo I. Nuestros guías nos decían que no podemos estar seguros de que esta fuera la tumba de donde fue puesto nuestro Señor Jesucristo, pero que si no era, estas son las palabras literales, si no era la tumba, ciertamente sería una como esta, y es una especie de habitación donde hay un lugar donde se colocaba el cuerpo y otro lugar también al lado, es un recinto pequeño, pero es realmente emocionante porque, claro, la fe cristiana se basa en el hecho de la resurrección de Jesucristo. Si Jesucristo resucitó a los muertos, todo lo que dijo es verdad y debemos creer en Él. De todas formas, el lugar que tradicionalmente se ha aceptado como el lugar donde fue enterrado Jesucristo es donde se encuentra la iglesia del Santo Sepulcro, ¿no? Efectivamente, este es uno de los lugares tradicionales, donde está también el sepulcro, como dice el nombre de la iglesia, y donde hay también una tumba de estas mismas características. Pues esta es otra foto interesante porque está tomada justamente en lo que llamamos la Vía Dolorosa. La Vía Dolorosa, que es el camino que siguió Jesucristo con la cruz a cuestas, camino del Calvario, ¿no? Esto es. Y que está perfectamente marcado y que cualquier persona, sea creyente o no, puede seguir porque está reproduciendo la historia, incluso por el pavimento de las calles, sí es de la época de Jesucristo, en algunos lugares. Bueno, en algunos lugares. Y este lugar no es Jerusalén ya. No, ya hemos ido a otro sitio también extraordinario que es nada más y nada menos que Masada. Ahí veo al fondo algo azul, ese es el Mar Muerto. Efectivamente, es el Mar Muerto, es un mar pues de unos 80 kilómetros de longitud y 16 de ancho. Y en este lugar, que está rodeado de montañas, en una de estas montañas está la ciudad de Masada. Estaba la ciudad de Masada, que ocupa también un lugar muy importante en la historia de Jerusalén, es famoso por las batallas con los romanos, ¿no? Efectivamente, sí, esta es una foto de lo que es el desierto de Judea. Estos son restos también del mismo palacio, restos originales. Bueno, José. Este es uno de los grandes descubrimientos arqueológicos del siglo pasado, es el rollo de Isaías, que se encontró precisamente en las cuevas del Qumran. Este es otro de los sitios que hay que visitar alrededor del Mar Muerto, y es otro de los lugares que debemos ir porque ese rollo de Isaías es un rollo que nos está mostrando cómo ha habido una transmisión de lo que es la escritura que ha sido veraz a lo largo de los siglos. Son unos pergaminos, unos manuscritos que fueron encontrados en las cuevas de Qumran, que aquí vemos algunas de las bocas de las cuevas. Exactamente, ¿no? En el año 1947 unos beduinos que estaban buscando unas ovejas que se habían perdido, pues tiraron una piedra dentro de una de estas cuevas y oyeron como que se rompía algo y bueno, nos encontramos con este gran descubrimiento arqueológico, ¿no? Que nos está hablando de lo que es el judaísmo de la época y también realmente nos está mostrando cuál era el trasfondo que iba a tener después el cristianismo. Esto es una vista impresionante desde, me imagino, desde Masada, ¿no? Sí. Al Mar Muerto y las montañas que están al fondo. Eso ya es Jordania, ¿no? Efectivamente, eso ya es Jordania. Históricamente se llamaban los montes de Moab. Ruth, la moabita, venía de esa zona, del otro lado de estas montañas. Y podemos ver pues, realmente esta visión espectacular de lo que es los dos países. Y volvemos a Jerusalén aquí, ¿no? Sí, volvemos aquí a Jerusalén, pues estamos viendo pues, uno de los lugares, el tercer lugar más santo para los musulmanes, porque precisamente desde este mismo lugar se considera que Mahoma ascendió al cielo. Alguien ha dicho, y en parte llevan razón, ¿no? Que ir a Israel y sobre todo a Jerusalén, pues es como leer un quinto evangelio. Realmente uno se da cuenta de la base histórica que hay para la fe cristiana en estos lugares. Si te parece bien, como cada viajero genera un viaje diferente, yo te voy a enseñar unas pocas fotos de mi viaje a Jerusalén y al Mar Muerto y podemos seguir comentando un poquito estos mismos lugares. Muy bien. Yo voy a presentaros unas pocas fotos de uno de mis viajes.
los lugares son los mismos, Jerusalén, y de ahí vamos a bajar al Mar Muerto, pero vamos a darle la otra perspectiva que da otro viajero diferente. Así que, por ejemplo, aquí ya podemos empezar nuestro viaje por Jerusalén. Hemos visto otra vez el Muro de las Lamentaciones, que aquí están prácticamente todas las corrientes del cristianismo, aparte de otras religiones, restos arqueológicos en cualquier lugar por el que paséis en Jerusalén. También hemos hablado antes de los diferentes niveles en los que se ha ido construyendo la ciudad con el tiempo. Las murallas que rodean la parte antigua, que hemos dicho que son ya de Solimán I, es decir, estamos hablando ya posteriormente a la conquista, después de las cruzadas. La gran mezquita de la que hemos hablado antes. Y, por supuesto, una de las grandes cosas que a mí me gusta, que es callejear por estos callejones tan estrechos en busca de la historia. Las casas, algunas están muy renovadas, pero están siempre renovadas con el estilo tradicional. Están los bazares, las calles comerciales de esta parte antigua, que está siempre llena de pequeños puestos, de pequeños kioscos, que son la imagen del bazar, del zoco oriental. Aquí lo tenemos continuamente en esta parte antigua. Esto es un mosaico que está en la iglesia del Santo Sepulcro, que también es otro de los lugares a visitar continuamente. Estos lugares arqueológicos que se descubren bajo tierra. Aquí tenemos la mezcla de lo sagrado y de lo profano, que es la octava estación del Vía Crucis, pero bueno, tenemos un puesto de fruta y de verdura exactamente en el mismo lugar, ¿no? Hemos hecho el recorrido que tú has propuesto antes, nos hemos ido a Masada. Aquí tenemos estos restos arqueológicos que encontramos ahí en lo alto de la montaña. Este es otro lugar muy espectacular, que es la iglesia etíope. Las grandes cúpulas de Jerusalén, la muralla que hemos visto todo este tiempo. Esa es la Puerta de la Hermosa, precisamente sí, desde el Monte de los Olivos, ¿no? Este es el lugar, que el Monte de los Olivos, que está fuera de este casco histórico, porque de hecho en tiempos de Jesucristo estaba fuera, que es a donde se retira en uno de los momentos fundamentales. Sí, Getsemaní está justamente ahí también. A cada paso que das en Jerusalén estás haciendo un recorrido por una ciudad actual, viva, donde hemos visto que hay puestos de comida, puestos de artesanía, puestos de ropa en la calle. Estás haciendo un viaje por la historia, por unos muros que tienen siglos de antigüedad, y aparte estás también haciendo un viaje por la historia sagrada. Con independencia absoluta de tus creencias religiosas, estamos haciendo un viaje por la historia de la cultura occidental. Otra imagen ya más de detalle de este Muro de las Lamentaciones, y bueno, pues la imagen de una puesta de sol sobre la ciudad antigua. Este es un lugar que quería parar un segundo. Hay un punto de esta carretera en que estás a nivel del mar. Aquí, y vemos cómo, en el momento en que nos asomamos a la gran cuenca del Mar Muerto, que se ve aquí a la derecha, encontramos un paisaje pues muy desértico. En cuanto el agua toca algo, ves los depósitos de sal que se generan inmediatamente, y por supuesto la gran experiencia, que es te tumbas y flotas mucho más que en el mar Mediterráneo, para entendernos, ¿no? Y el único detalle que hay que tener en cuenta es que no te entre agua en los ojos. Efectivamente, porque es un dolor muy, muy intenso. Tiene tal concentración de sales que escuece de una forma absolutamente terrible. ¿Qué pasa? Que es un lugar que genera una industria turística, hay hoteles estupendos al borde del Mar Muerto, con una infraestructura turística para, evidentemente, como tú te bañes en este Mar Muerto, te seques, te dejes secar y te vistas, tienes una costra de sal que si puede ser molesta en otras playas, aquí es una cosa que hay que limpiarse muy bien, incluso ya con aguas también, que a su vez son termales, que también tienen un efecto muy interesante para la piel, ¿no? De todas formas, yo siempre le pregunto a todos nuestros invitados si se han traído algún recuerdo del viaje y que nos lo muestren. Muy bien, pues sí, os he traído precisamente una lámpara, que es un modelo
de las lámparas que había en el siglo I, en la época de nuestro Señor Jesucristo, donde introducían el aceite, y es una lámpara que constantemente se menciona en los evangelios. El Señor Jesucristo la usa como ejemplo, y Él nos dijo que Él era precisamente la luz del mundo, así que os traigo esta lámpara. Este es el mensaje de José Moreno: que podáis descubrir la realidad de la fe en Israel. Eso esperamos todos, así que yo lo pongo en el sobre, te deseo suerte para el sorteo y por favor ponlo en la urna. Muy bien. Bueno, José, muchas gracias por haber participado con nosotros en Tierra a la Vista y por habernos descubierto algunos de tus destinos viajeros. Muchas gracias a vosotros. Volvemos con nuestro otro destino fotográfico, en este caso. La fotografía, como referente siempre en nuestro programa de viajes, es el que nos lleva a descubrir otros lugares del mundo. Siempre acabamos nuestro recorrido por el mundo con la vuelta a la fotografía y siempre acabamos con nuestro colaborador Ángel Fernández Rincón, que es nuestro experto fotógrafo de viajes. Saludos, Ángel, ¿qué tal estás? Hola, Ángel, ¿qué tal? ¿Qué nos traes hoy para observar el mundo que nos rodea desde el punto de vista de la fotografía? Pues os traigo uno de los destinos que me apasionan y que tienen muchas posibilidades a la hora de hacer fotografía. No traigo grandes fotos, traigo fotografías de las que se pueden tomar desde el coche, pie de carretera, fotografías que puede tomar cualquier persona con cualquier cámara, pero también lo que quiero mostrar es la variedad de cosas que podemos encontrar en un destino como es Canadá, que es el segundo país más grande del mundo, pero que nos vamos a limitar simplemente a una pequeña porción del río, en la zona este de Canadá, que es la orilla del río San Lorenzo, lo que sería la zona de Charlevoix y los alrededores. ¿Esto es el Canadá francés? Es el Canadá francés. Constantemente vamos a ir por la orilla del río. Esto no es el mar, esto es el río. El río San Lorenzo. El río San Lorenzo. Y bueno, pues aquella parte que se ve allí al fondo, pues es la otra orilla. La otra orilla. Las dimensiones son, pues como todo en América. Fauna, muchísima. Y muy cerca, y muy fácil. Se pueden ver desde los alces, los ciervos, pero en este caso, por ejemplo, el oso, que es un animal en España muy difícil de ver, en Europa bastante difícil, a no ser que ya nos fuésemos a Rumanía. Y aquí, la verdad que ver osos es bastante fácil. Este es el oso pardo. Este es el oso negro. El oso negro. El oso negro es más pequeño que el oso pardo, es menos peligroso que el oso pardo, pero vamos, es un oso muy común en toda América y sobre todo en Canadá. Y aquí tenemos uno de los animales que más problemas ocasiona en Canadá, que son los castores. Castores, árboles, los tiran abajo, hacen presas, y en un país donde está todo lleno de árboles, de ríos y de lagos, pues enseguida las presas se desbordan y provocan auténticos cortes de carreteras. Eso está hecho a base de usar sus dientes, como un hacha. Sí, también hay que decir que estos árboles son árboles más blandos, no es como una encina, son árboles mucho más blandos. Pero bueno, aún así el trabajo y la gestión de un animal de estos para hacerse su presa le puede llevar... ¿Y para qué hacen la presa? Hacen la presa para tener su nivel de agua óptimo. Ellos tienen su madriguera, digamos que está parte inundada y parte seca. Entonces ellos hacen la presa para gestionar el nivel de agua, que no les inunde. Entonces si llueve mucho abren vías para que el agua vierta, y si llueve poco cierran para que el agua suba. Y digamos, la entrada a su madriguera está bajo el agua. Está bajo el agua. En todo lo que es la zona de Tadoussac o alrededores del río San Lorenzo es muy fácil ver ballenas. También está la beluga, que es la ballena esta blanca,
pero lo que más fácil es ver el rorcual, como por ejemplo aquí. Y las excursiones en esta zona son casi garantizadas que se van a ver las ballenas. Pero hay otra sorpresa. Esta fotografía es una de las carreteras que van a todo lo largo del río San Lorenzo. Y la sorpresa es que te puedes parar y simplemente vas a ver resoplar las ballenas y con unos prismáticos las vas a ver desde la carretera. En pocos lugares del mundo es posible hacer eso, ¿eh? Muy pocos. Y la casa puede ser la casa de un agricultor o puede ser la casa de un ganadero. He traído varias fotografías para que se pueda ver qué es lo normal. O sea, son casas todas de madera, muy bien aisladas. Hay que pensar que aquí en invierno hay 1 metro de nieve. Sí, de hecho se nota que están como elevadas sobre el suelo. Entonces cuando llega el invierno, que invierno es un Charlevoix diferente, un Canadá distinto, podemos hablar de Canadá en invierno en otra ocasión, entonces lo que ves es todo blanco, todo nevado y la motonieve en la puerta, y la gente va a comprar el pan con la motonieve. Esto, por supuesto, ir a la región de Charlevoix, hay que ir a una de las reservas indias, y entonces, bueno, en este caso son los hurones, los que estaban en la zona esta del río San Lorenzo. Esta está muy cerquita de Quebec y es una excursión que hay que ir porque se ve pues toda la tradición y las antiguas, las primeras civilizaciones de esta región. Tenemos color, tenemos animales, tenemos fauna, tenemos ríos, tenemos lagos, en invierno la nieve. ¿Qué surge? Artistas. Entonces la zona de Charlevoix está llena de artistas, de pintores, de escultores, de artesanos, con realmente obras realmente bonitas y muy interesantes. Esto he sacado algunas galerías de arte de internet para que se pueda ver los diferentes estilos. Es una región recomendable para hacer en moto, para hacer en autocaravana, para hacer por libre. Contratas el vuelo y al llegar allí un coche, lo que se llama el Fly and Car o Fly and Driver. Entonces, Canadá es seguro, es tranquilo, no hay problema, todo el mundo te va a ayudar si te pierdes, los mapas están muy bien señalizados, las carreteras están muy bien señalizadas, por lo que todo el mundo puede coger y ir por libre a recorrer Canadá, o lo que es la zona esta de Charlevoix. Hay una cosa que no me gusta de cómo tienen organizado los canadienses, y es que te cogen un cañón tan bonito como este y te ponen un puente por encima de la cascada, un pasadizo por dentro del cañón, otra carretera, otro puente. Entonces llega un momento que hacer una fotografía en la que no salga un puente o alguien es complicado. Y luego ya pues tenemos lo que es la basílica de Saint-Anne de Beaup, que es pues el sitio de peregrinación religioso más antiguo de Canadá, como si fuese Fátima o Lourdes o alguna cosa así. Y para terminar, recomiendo hacer un vuelo en hidroavión. Hay muchos lagos, entonces es mucho más fácil coger el hidroavión, moverte en hidroavión, porque tienes cientos de sitios donde poder aterrizar. Qué impresionante, ¿no? Sí, y son excursiones totalmente recomendables para todo el que vaya. Si quieres, te quitan la puerta, que yo lo recomiendo a todo el mundo, quitar la puerta del hidroavión para poder hacer fotografías. Sales un poquito fuera, hay que tener cuidado, el aire es muy fuerte, tanto de la velocidad como de la hélice. Sujetar bien la cámara con la correa y se pueden hacer fotografías realmente bonitas. He traído esta, que es una fotografía normalita de la que te asomas y cualquiera puede hacerla. Bueno, pues la verdad es que dan ganas de pensarse un viaje a Canadá. Lo bueno es eso, que puedes ir en verano, en otoño, en invierno, que siempre vas a encontrar un paisaje completamente diferente, con lo cual las opciones son siempre buenas, ¿no? Siempre serán diferentes y puedes elegir, no hay que esperar a un momento determinado del año. Con lo cual, bueno, Ángel, muchas gracias por darnos esta visión fotográfica de una parte muy concreta y muy hermosa de Canadá. Y a todos los espectadores les emplazo a un próximo capítulo de esta vuelta al mundo que damos en Tierra a la Vista.